Se ha encontrado un búnker de la Segunda Guerra Mundial que podría cambiar todo. ¿Qué escondería un búnker sellado durante más de 80 años que haría palidecer a los expertos más preparados? Desde estructuras intactas hasta objetos perdidos y símbolos olvidados, hoy exploraremos las fortalezas subterráneas perdidas donde dentro encontraron algo que nadie esperaba. Número 8. El búnker secreto de la Guerra Fría de Kemmel. Bajo una casa común en Kemmel, Bélgica, yace un enigma de la Guerra Fría. La superficie no da ninguna pista, pero bajo este apacible lugar se encuentra uno de los emplazamientos militares más confidenciales de Europa Occidental. Este centro de mando subterráneo se construyó entre 1952 y 1956 para dirigir las defensas aéreas en caso de un ataque soviético. Los lugareños observaron actividad inusual, convoyes y patrullas militares, lo que despertó curiosidad, pero nunca respuestas claras. La verdadera función de esta instalación permaneció clasificada durante décadas. Enterrado a 15 metros bajo tierra, estaba fortificado con muros de concreto de 2 metros de espesor y envuelto en una jaula de Faraday de cobre para bloquear las interferencias electromagnéticas. En esencia, era un gigantesco búnker blindado de grado militar, de 30 por 30 metros, lo suficientemente grande como para funcionar como un puesto de mando completamente equipado. Inicialmente, se diseñó para coordinarse con estaciones de radar en toda Europa, incluyendo Saint-Hubert y Glans, pero el cambio de estrategia de la OTAN lo reasignó al puesto de mando secreto de Bélgica. En la guerra, el centro de mando de la década de 1960, el búnker cobró nueva vida, albergando hasta 600 personas que trabajaban por turnos para prepararse para un conflicto nuclear. El ambiente era como el de una oficina sombría y futurista, con una sala de operaciones de 2 niveles dominada por grandes mapas y rodeada de oficinas de planificación. Número 7. El descubrimiento del esqueleto en la guarida del lobo. Lo que comenzó como una excavación rutinaria en Polonia, se volvió escalofriante cuando apareció un fragmento de cráneo. En el denso bosque que rodea las ruinas del cuartel general de Hitler en el frente oriental, la guarida del lobo, los arqueólogos descubrieron un secreto que los conmocionó. Bajo el búnker privado de Hermann Göring encontraron 5 esqueletos, 3 adultos, un adolescente e incluso un recién nacido. Curiosamente, ninguno de los esqueletos tenía manos ni pies. Todos yacían alineados, boca arriba, sin ropa ni pertenencias. Este sombrío descubrimiento fue accidental. Los investigadores estaban excavando en busca de suelo antiguo cuando el cráneo apareció a tan solo 10 centímetros de profundidad. A medida que excavaban, descubrieron más fragmentos de hueso, madera quemada, una llave de metal y finalmente los restos completos. Lo que una vez fue una ruina histórica se convirtió en una escena de crimen oculta del pasado. Las teorías varían sobre lo sucedido. Algunos creen que la falta de manos y pies podría ser consecuencia de la descomposición natural con el tiempo. Otros sugieren un acto más oscuro y deliberado. Los equipos forenses ahora analizan los restos para determinar si se trataba de víctimas de guerra o si el búnker abandonado se utilizó posteriormente para algún fin siniestro. La presencia de estos cuerpos, después de tanto tiempo, plantea preguntas sobre qué más podría estar oculto bajo el suelo del bosque. La evidencia adicional del sitio incluye rastros de hollín y señales de quema, lo que indica posibles intentos de destruir evidencias. La llave metálica encontrada podría haber pertenecido a un escondite o espacio oculto, lo que sugiere actividad secreta. Las leyendas locales hablaban de misteriosas desapariciones en torno a la guarida del lobo, pero hasta ahora no había pruebas sólidas. Los expertos también investigan si estos restos podrían estar relacionados con actos criminales de posguerra o ejecuciones clandestinas, una posibilidad sombría dadas las caóticas secuelas de la guerra en la región. La noticia se dio a conocer gracias a Jesse Waters en Fox, lo que desató la fascinación pública. Justo cuando la guarida del lobo parecía completamente explorada, surgió esta sombría revelación, recordándonos cuánto se desconoce aún sobre los horrores que se esconden bajo los sitios históricos. Número 6. La fortaleza de concreto de Benesova. Imagine una vasta estructura de concreto, tan imponente que parece la guarida secreta de un villano de la Guerra Fría. El búnker de Benesova, construido por la Alemania nazi entre 1943 y 1944, fue diseñado como una base casi indestructible para almacenar y lanzar bombas volantes W-1. Su nombre en clave era Wasserstein.
Paul, quizás un guiño a la villanía secreta, no era un edificio cualquiera. Medía aproximadamente 25 metros de largo, 36 metros de ancho y se elevaba 10 metros de alto. Con 55.000 metros cúbicos de concreto armado, el búnker podía albergar misiles equivalentes a una fortaleza. Los ingenieros emplearon un método inusual llamado Verbonkernung. Primero se construía el techo y luego se excavaba debajo. Esto permitió que las obras continuaran a pesar de los frecuentes bombardeos aliados, ya que las bombas caían como granizo sobre el esfuerzo bélico alemán. El objetivo era crear una potente plataforma de lanzamiento con espacio para 150 cohetes V1, posiblemente disparándolos desde 2 rampas paralelas. Sin embargo, la Real Fuerza Aérea tenía otros planes. A partir de mediados de 1944, se lanzaron bombas Tallboy, enormes explosivos de penetración profunda que impactaron directamente y dañaron el techo, antes impermeable. Más de 27 bombardeos azotaron el búnker y el paisaje circundante, dejándolo con cicatrices, pero en pie. Tras la guerra, el sitio fue abandonado, pero permanece intacto en propiedad privada. Hoy, se alza como una ruina de concreto, un recordatorio de la gran ambición de la guerra que nunca se materializó por completo. Los conductores aún pueden vislumbrar su inquietante silueta, una reliquia inquietante de los desesperados últimos años de la Alemania nazi. Número 5. El búnker para submarinos. Elba 2. Hoy parece un simple aparcamiento en Hamburgo, pero bajo él se esconde la estructura de un poderoso búnker naval nazi. El búnker para submarinos. Elba 2 se construyó en 1940 a orillas del río Elba. Sirvió como refugio fuertemente fortificado para la flota alemana de submarinos, una especie de garaje ultraseguro para los mortíferos submarinos. Imagine un spa militar para submarinos, aunque sin comodidades de lujo, solo acero, hormigón y torpedos. Ubicado en los astilleros Howell's Werk, el búnker contenía 2 enormes refugios, cada uno de 112 metros de largo y 22 metros de ancho. Este espacio permitió que varios submarinos atracaran uno junto al otro para reparaciones, reabastecimiento y un rápido redespliegue en el Atlántico. A pesar de los frecuentes bombardeos aliados, la construcción de hormigón armado del búnker resistió repetidos ataques, protegiendo a los submarinos de élite tipo 21, considerados los submarinos más elegantes de la flota alemana. Para el 2 de mayo de 1945, la derrota era clara. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban, las tripulaciones alemanas cargaron sus submarinos con explosivos, transformándolos en ataúdes submarinos para evitar su captura. Poco después, las tropas británicas sellaron el destino del búnker con demoliciones controladas, derrumbando el techo y enterrando los submarinos bajo los escombros. Los intentos de recuperar los restos del naufragio a finales de la década de 1940 fracasaron debido a la inestabilidad, y el sitio cayó en el olvido hasta su redescubrimiento en 1985. Número 4. La batería Oldenburg. Elevándose como monolitos gigantescos desde la costa francesa cerca de Calais, la batería Oldenburg se alza como una reliquia de un conflicto que una vez amenazó con arrasar el mundo. Conocido localmente como Moulin Rouge, este enorme búnker de artillería data de 1940 y formó parte del plan abandonado de la Operación León Marino de Alemania para invadir Gran Bretaña. Inicialmente, los cañones eran piezas rusas al aire libre, expuestas a la intemperie, pero para 1942, los alemanes las reforzaron dentro de gruesas casamatas de concreto, creando la formidable estructura que aún hoy es visible. Cada casamata mide aproximadamente 35 metros de largo y se eleva 15 metros de alto. Imagine apilar 5 jirafas y luego revestirlas de cemento. Su ubicación no fue casual. Vigilaban un tramo crítico del estrecho de Dover, conocido como el Rincón del Fuego Infernal, donde el fuego de artillería era implacable. Estos cañones fueron capturados a Rusia durante la Primera Guerra Mundial, restaurados por Krupp y modificados de 255 milímetros a 240 milímetros. Calibres de 40 milímetros capaces de disparar proyectiles de 150 kilogramos a casi 30 kilómetros, no llegaron a Inglaterra, pero aseguraron rutas marítimas vitales e intimidaron a los buques aliados. Sin embargo, la batería Oldenburg era más que solo potencia de fuego. Era un complejo autónomo con barracones, depósitos de municiones e incluso un hospital adornado con frescos pintados, un sorprendente toque de humanidad en medio del duro hormigón.
Sin embargo, toda esta potencia de fuego resultó inútil. Los defensores alemanes fueron sorprendidos cuando las tropas canadienses atacaron desde el interior, lo que dejó ineficaces los cañones costeros. Hoy en día, estos enormes búnkeres aún se alzan sobre la costa, silenciosos centinelas congelados en el tiempo, recordatorios de la brutal y desesperada lucha que una vez se libró aquí. Número 3. La base submarina de Saint-Nazaire. Con más de 300 metros de largo y casi 130 metros de ancho, la base submarina de Saint-Nazaire es una colosal fortaleza de hormigón en la costa atlántica francesa, construida por la Alemania nazi entre 1941 y 1942. Imagínensela como una enorme fábrica subterránea de submarinos, construida en tan solo 16 meses para proteger y mantener la letal flota submarina alemana. Su techo, de casi 10 metros de espesor, combina concreto, granito y vigas de acero, lo que la hace prácticamente inmune a los bombardeos. En su interior, la base albergaba 14 refugios para submarinos. Los primeros 8 sirvieron como diques secos, donde las tripulaciones reparaban y rearmaban sus buques. Pero esto era más que un simple taller de reparación. Era una ciudad militar en toda regla, con talleres, depósitos de municiones, cuarteles, hospital, restaurantes y panaderías, ya que incluso en tiempos de guerra, los soldados necesitaban pan fresco. Para 1943, la base había incorporado un sistema de esclusas fortificadas que permitía a los submarinos entrar y salir por el río Loira, evitando el fuego enemigo. El sitio estaba repleto de cañones antiaéreos, nidos de ametralladoras y morteros, transformándolo en una fortaleza casi intocable desde el aire. A pesar de su inmensa potencia de fuego, algunos detalles sobre su capacidad defensiva siguen sin estar claros. Hoy en día, la base sigue en pie, enorme y silenciosa. Los visitantes pueden recorrer sus inquietantes pasillos, explorar los refugios para submarinos y subir a la azotea para disfrutar de vistas panorámicas del puerto y el estuario circundante. Número 2. Búnker Calais. Encaramado imponentemente en los acantilados de Cap Gris-Nez, Francia, el Búnker Calais es una colosal fortaleza de artillería de la Segunda Guerra Mundial, construida en 1942 por la organización Taut, parte de las vastas defensas del muro atlántico de Hitler. En su núcleo se encontraban 4 cañones gigantescos fabricados por Krupp, cada uno de unos asombrosos 380 milímetros. Piense en ellos como los lanzacohetes de su época. Estos enormes cañones podían lanzar proyectiles a más de 55 kilómetros, alcanzando el otro lado del Canal de la Mancha. Cada cañón estaba alojado en una casamata de hormigón fuertemente fortificada, con paredes y techos de más de 3 metros de grosor, aproximadamente la altura de una casa de una sola planta. A pesar de los numerosos bombardeos aliados, la estructura era increíblemente resistente. No fue hasta finales de septiembre de 1944 que las fuerzas canadienses tomaron el control tras un asalto terrestre sostenido. Originalmente llamada Siegfried, la batería fue posteriormente rebautizada en honor a Fritz Taut, el ingeniero responsable de gran parte del esfuerzo bélico nazi. La batería fue estratégicamente crucial, disparando múltiples ráfagas diarias para interrumpir el avance de los barcos aliados y los objetivos costeros. Lo más destacable es el elaborado camuflaje empleado en todo el lugar. Casas de campo falsas, árboles pintados y disfraces ingeniosos se integraban a la perfección en el paisaje. Incluso Hitler, Rommel y Göring visitaron la batería, lo que subrayó su importancia. Hoy en día, una casamata sirve como museo del muro atlántico, donde se exhiben artefactos de la época de la guerra, incluyendo un raro cañón ferroviario K5 y sistemas de búnkeres originales. Los visitantes pueden pasear por las evocadoras ruinas, contemplar el Canal de la Mancha y comprender vívidamente la importancia estratégica del lugar. Número 1. Búnker de la Cancillería del Reich. Conocido como el Führerbunker, el búnker de la Cancillería del Reich fue el último refugio de Hitler bajo Berlín, una sombría fortaleza subterránea donde los líderes nazis libraron su última batalla. Su construcción comenzó en 1936, con ampliaciones en 1944, convirtiéndolo en un extenso complejo subterráneo. A principios de 1945, con el acercamiento de las fuerzas soviéticas, se convirtió en el bastión desesperado de los nazis,
enterrado a casi 9 metros bajo tierra. El búnker contenía 17 habitaciones fuertemente reforzadas, incluyendo los aposentos privados de Hitler, salas de reuniones y un sistema de ventilación diseñado para resistir los bombardeos aliados. A pesar de su seguridad, el búnker era un lugar fatal. En su interior, alfombras ornamentadas y retratos contrastaban con una atmósfera cargada de inminente colapso. El 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun terminaron sus vidas entre estos muros. Joseph Goebbels y su familia hicieron lo mismo al día siguiente. Tras la guerra, las fuerzas soviéticas destruyeron gran parte de la Cancillería y el búnker fue sellado y olvidado. Durante décadas, Alemania no quiso que quedaran recuerdos de este oscuro capítulo. No fue hasta 2006 que se instaló un búnker pequeño y discreto en el modesto lugar, que hoy parece un aparcamiento común y corriente que oculta la importante historia que se esconde bajo él. Nos vemos en el próximo video.